Entonces, es importante porque si nosotros no somos libres, no podemos libertar a otros. Jesús es claro cuando dice, cierto, que de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, para que nosotros podamos ministrar a otros, establecer el reino, es de suma importancia que nosotros sepamos ministrar liberación y confrontarnos con las tinieblas. Ahora, ustedes ya saben eh, lo que yo les he transmitido, ¿cierto? De que el ministrar liberación no es simplemente echar fuera demonios, ¿ya? Sino que es algo que trasciende, que es más profundo y confrontarse con las tinieblas o hacer guerra espiritual, que ya vamos a hacer, ¿cierto? Un curso. El hacer guerra espiritual no es simplemente reprender al aire, ¿cierto? Y atar y desatar. Quizás es parte de, pero quizás es un porcentaje mínimo en comparación con las otras cosas que son más profundas que hacer para poder tener una guerra espiritual efectiva, ¿ya? Y una liberación efectiva. Pero para eso primero nosotros tenemos que experimentarlo para ser verdaderos ministros de Dios que ministren el reino de Dios. Y ese es el llamado que Dios está haciendo, no solamente en estos tiempos, sino desde siempre. Pero ¿por qué uno dice, o por qué cierto el Espíritu Santo insta a que en estos tiempos Dios está llamando? No porque sea algo de ahora único, desde siempre Dios es el mismo, ¿cierto? Y no hay sombra de variación en él, sino porque justamente en estos tiempos finales es donde más se ha dejado de lado ministrar el reino de Dios, o por lo menos de una forma correcta, ¿cierto? En muchos temas se ha ido a un extremo. Y no es que alguien tenga, ¿cómo se llama?, la forma perfecta. Todos tenemos un don, una gracia, un talento que Dios nos ha dado, ¿cierto? Y un propósito, ¿cierto? Que Dios nos ha dado justamente para poder aportar en la obra ministerial de Jesucristo que está ejecutando el Espíritu Santo aquí en la tierra a través de la iglesia. Pero para eso necesitamos ser libres. Es sumamente importante que sepamos confrontar al enemigo, no simplemente expulsando un demonio en el nombre de Jesús o haciendo guerra espiritual en el sentido de reprender cosas, sino cómo enfrentar a Satanás en nosotros mismos, en nuestra familia. Por eso que estamos viendo estos tipos de estudios, ¿ya? Entonces, vamos a continuar, ¿cierto?, con lo que habíamos quedado el día miércoles. Y vamos a ver, aquí estamos tratando o estamos respondiendo la interrogante de cómo entran los demonios, ¿ya? Como les dije la vez ¿cómo se llama?, anterior, este no es un estudio donde vamos a ver si un cristiano puede o no tener demonios, porque eso entre nosotros está claro. La Biblia es clara cuando, cuando nos da a entender que un cristiano puede tener demonios. No es lo que uno quisiera, y estoy seguro que no es lo que Dios quisiera, pero un cristiano puede tener demonios y estos operan en la naturaleza pecaminosa, en la carne. Pablo en Romanos 7 es claro cuando dice, veo mis miembros, esto es en mi carne, que hay otra ley que se opone a la ley de Dios, en la cual no mora el bien, sino mora el mal. Entonces mora el mal. Si yo ando en la carne, el mal va a estar dominándome. Yo le voy a estar abriendo puertas a mi mente, mi intelecto, mis emociones, mi voluntad, para la naturaleza carnal, para el mal. Y si yo persisto en eso, tarde que temprano, probablemente tenga algún grado de contaminación demoníaca en mi alma o en mi cuerpo, en un área, ¿cierto? El apóstol Norman Parich concluye, ¿cierto?, de que un cristiano puede tener demonios, ¿cierto?, pero no puede ser poseído por ellos, ¿ya? La idea es no tener demonios, pero tenemos que saber de que somos susceptibles si no nos mantenemos en el espíritu. No es que cuando usted peque, inmediatamente hay un demonio, no. Sino que si nosotros persistimos en la rebelión, como dice, ¿cierto?, en Efesios 2, cuando dice de que el príncipe de la potestad del aire ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso es una rebelión constante, un pecado que no quiero dejar, que quiero ocultar.
Acuérdense que, cierto, en Proverbios dice de que el que confiesa sus pecados y se aparta, aquel alcanzará misericordia. Amén. Bueno, entonces eso ya está entendido. Entonces, el miércoles, cierto, cierto, ya establecimos esta primera interrogante, porque para poder entender cómo entran los demonios no es simplemente usted pecó y entró un demonio, no, ¿ya? Sino que para poder responder esto hay que responder el, el cómo, ¿cierto? ¿Cierto? En el sentido de las herramientas, los mecanismos que ya lo vimos, ¿cierto? Que entre ellos está la tentación, las falsas doctrinas, los sentimientos, ¿cómo se llama? Agobiantes, ¿cierto? O pensamientos externos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esas son las herramientas que usa, que no significa que porque estemos bajo ese ataque, donde el diablo nos está atacando con eso, no significa de que esté triunfando, simplemente estamos bajo un ataque que muchas veces es ineludible, pero depende de cómo nosotros vamos a confrontar ese ataque. ¿Ya? Sí puede llegar a un grado de contaminación o no. Entonces ya respondimos los mecanismos que usa. ¿Ya? Ahora vamos a responder la segunda interrogante de 4, ¿cierto? La otra es el cómo, por qué puede entrar, ¿cierto? La otra es el cuándo entra y el otro es dónde. ¿Ya? Entonces, para entender este segundo punto del por qué, podemos entender cuál es la causa. La causa de que el diablo está usando esa arma y esa arma que está usando está teniendo el efecto que el diablo quiere. Porque el diablo puede usar muchas armas contra mí. Por ejemplo, vimos un ejemplo de los sentimientos agobiantes, que pueden ser opresiones externas sobre nosotros. Entre ellos ira, depresión, amargura, ¿cierto? Que están polulando alrededor de nosotros y podemos estar bajo un ataque de ellos, ¿cierto? Ahora, no porque yo esté triste, no porque yo tenga una lucha entre perdonar, ¿cierto? No perdonar, ¿cierto? Que tenga rabia en mi corazón por alguien que me hizo algo, no necesariamente estoy pecando. Acuérdense que Jesús, y ojo con esto, escúchenme con cuidado, acuérdense que Jesús dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Entonces, muchas veces, cuando nos ponemos legalistas, incluso muchas veces juzgaríamos a Jesús si estuviésemos con él. ¿Cómo vas a estar triste hasta la muerte? Si Dios está contigo, ¿no está la unción? ¿El gozo del Señor es mi fortaleza? ¿Cómo se te ocurre pecar así? Y Jesús no pecó. Estaba bajo una opresión, que era una opresión natural, ejercida también por una opresión espiritual. Porque cuando Jesús es tentado, dice de que el diablo se apartó de él por un tiempo. Vemos que constantemente a través de fariseos y de muchas situaciones de Judas, ¿cierto? Y probablemente también en el huerto, le estaba tratando de utilizar estas armas para hacer caer a Jesús. Sin embargo, él no pecó. ¿Pero qué? Sintió la tristeza hasta la muerte. Tristeza que produce cuando la gente se suicida, hermanos. O sea, es algo que quizás nosotros no hemos experimentado, porque quizás las pocas personas que han experimentado ese sentimiento se han suicidado o han estado al borde del intento del suicidio. Entonces, ¿cómo lo enfrentó Jesús? Tuvo esa opresión, sintió ese sentimiento, dice, mi alma está angustiada, pero estaba bajo ataque. Así nosotros, por ejemplo, en todo lo que vimos, podemos estar bajo un ataque externo, pero no significa que el demonio entró necesariamente, sino que es un ataque externo que se mueve en nuestros sentimientos, claro que sí, porque es mi sensor, ¿cierto? Entonces, yo tengo que hacer frente. Ahora, ¿por qué digo que es natural y espiritual? Porque Jesús estaba enfrentando una situación en lo natural que era agobiante, que era tener que morir voluntariamente, porque esa fue la contradicción más grande, hermanos. Porque, miren, Pablo escribe, y este es un, ¿cómo se llama? Ejemplo, cuando dice, o sea, ningún hombre que esté en su sano juicio hace algo contra su propio cuerpo. Él está hablando del cuidado que tiene que tener el esposo con la, ¿cómo se llama? Esposa, ¿cierto? Pero dice, nadie que esté en su sano juicio
va a hacer algo contra su propio cuerpo. O sea, nosotros tenemos un instinto de supervivencia. ¿Amén? Entonces, ese instinto de supervivencia, ¿cierto? En lo más inconsciente de nuestra vida, nos lleva a ¿qué? A supervivir, a sobrevivir. Ejemplo, incluso Dios nos creó con reflejos, ¿cierto? Que son inconscientes, porque un reflejo en nuestro cuerpo es inconsciente. Tiene que ser inconsciente para que sea un reflejo y sea más rápido que el pensamiento. Entonces, por ejemplo, hay sensores en nuestros ojos que cuando ven una luz destellante, ponen las manos acá y se tira hacia atrás. Un ejemplo. Por ejemplo también, cuando hay un movimiento brusco en una articulación, un movimiento rápido y brusco, ¿cierto? Hay un reflejo donde el músculo, sin que yo lo haga conscientemente, se contrae y la articulación se cierra para evitar que se corte el tendón. Y así, cuando yo me caigo y pierdo el equilibrio, ¿cierto? Y mi sistema de propiocepción sensa que no estoy estable, automáticamente llevo mis manos hacia la cara. Cuando, por ejemplo, tengo una herida, un pinchazo repentino en uno de los dos pies, tengo un reflejo que es automático, antes que yo lo piense, apoyo un pie, hay una contracción de muchos músculos para poder levantar el pie y no perder el equilibrio y no caerme. Entonces, eso es parte de nuestra esencia, de nuestro instinto. Entonces, cuando Jesús se tiene que enfrentar a la muerte, se tiene que enfrentar a la esencia humana que busca la supervivencia, ni siquiera la naturaleza pecaminosa, sino lo natural. Porque naturalmente, inconscientemente, yo voy a buscar protegerme. Ejemplo, la mayoría de los accidentes de tránsito, el que más sale con daños es el copiloto. Porque instintivamente el piloto esquiva el choque hacia él, inconscientemente. Es un instinto. Entonces, vemos de que por eso que el Señor Jesucristo, entre otras cosas, tuvo una lucha, obviamente, en lo natural con lo espiritual. Cosas que no se separan, hermanos. Están de la mano. Porque Jesús era espiritual, ¿cierto? Durante su ministerio terrenal. Pero era natural y espiritual, no que sean dos cosas aparte, sino que lo espiritual gobierna lo natural. Y Jesús es el ejemplo perfecto de ese complemento. Pero tuvo esa lucha. Entonces, cuando nosotros tenemos una lucha, tenemos que justamente luchar y vencer. Entonces, si estamos bajo una opresión, Satanás está usando una arma, este interrogante del por qué es por qué tiene efecto esa arma, no en el sentimiento agobiante que estoy teniendo, sino en el efecto que quiere Satanás. Por ejemplo, amargarme. ¿Qué es lo que quería hacer Satanás con Jesús? Que desistiera del sacrificio, que dejara de confiar en Dios, que dejara de confiar en su propósito, que perdiera la fe y que tuviese lástima propia. ¿Por qué voy a hacer esto yo? No me lo merezco. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a ver el por qué. Entonces, como no había una causa en Jesús, aunque sentía el sentimiento no tuvo efecto. El efecto que Satanás esperaba, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué? O sea, podríamos hablar ampliamente de por qué Jesús pudo vencer, ¿cierto? Y en gran parte es porque tenía afirmada su voluntad a la voluntad del Padre. Y eso requiere entrenamiento. Eso requiere experiencia. Entonces, si usted no lo entrena en su carne, perdonando, amando, no va a poder vencer las opresiones del enemigo. Por eso yo les he instado grandemente de que nuestra escuela más grande es nuestro matrimonio, nuestra familia, o nuestras casas para los que no están casados aún. Esa es nuestra escuela más grande. Porque ese entrenamiento, como dice en Hebreos 5:14, que los completos o los maduros son los que tienen ejercitados sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal, eso es lo que nos hace maduros y guerreros eficaces.
Entonces Jesús tenía un entrenamiento como hombre, desde su nacimiento, su sujeción, ¿cierto? ¿Cómo se llama? A sus padres, su convivencia con sus hermanos, cumplir como hermano primogénito o hermano mayor, etcétera, etcétera. Entonces, cumplir todas esas responsabilidades como judío. ¿Y cuántas otras cosas más? Fue un entrenamiento que le dio una esencia, una condición de guerrero y de vencedor. A veces pensamos que la fe es mágico y es superstición. Soy más que vencedor en Cristo Jesús, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y claro, esa es una declaración de fe válida. Pero si no hay una condición interna, eso es nada, es humo. Amén. Por eso que yo ahinco siempre a la médula, o por lo menos trato de hacerlo. Amén. Entonces, vemos de que Jesús pudo vencer, hermanos, porque no había causa. Tenía afirmada su voluntad, hubo un entrenamiento. No solamente, miren, el hecho de que él diga se hizo siervo es porque él voluntariamente se sometió a la voluntad del Padre. Acuérdense que en Hebreos dice de que Dios lo sometió a padecimiento para que aprendiera la obediencia. Entonces, no es simplemente, nosotros pasamos por muchas etapas. Cuando yo empiezo a someter mi voluntad al Padre, ¿cierto? Y hay una lucha, pero llega un momento en que la voluntad del Padre se hace mi razón de vivir. Cuando ya no es una convicción, es una certeza de que la voluntad de Dios es la razón de mi vida, es mi guía y ya se hace propia. Porque yo adopto, tomo y me hago uno con los propósitos, los pensamientos de Dios. Que no es que yo piense como Dios, sino que sus pensamientos, sus propósitos, sus principios los apropio como míos, mi verdad. No hay otra cosa. Y eso requiere un periodo de transformación. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender de que ese es el discipulado del Espíritu Santo. Amén. Entonces, por eso no había causa en Jesús. Porque su voluntad, o sea, la voluntad del Padre la hizo su voluntad. Pero nosotros muchas veces tenemos la voluntad del Padre y nuestra voluntad como cosas separadas y con buena intención sometemos nuestra voluntad. Pero tenemos que llegar a un momento de madurez que la voluntad del Padre sea nuestra voluntad. Y eso no es algo que yo digo, que pienso, que declaro, es una realidad y es una condición interna. Amén. Entonces, el por qué es la causa o lo que le permite a un demonio utilizar el mecanismo para invadir al ser humano. No es, ¿cierto?, que si usted no tiene causas, va a estar libre de cualquier mecanismo que el diablo use contra usted. No, sino que el mecanismo surta su efecto esperado por el diablo, que es contaminarlo, entrar en usted. ¿Ya? Bueno, vamos a ver. Primero, el pecado personal no confesado o no abandonado. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos para hacerlo lo más rápido posible. Primera de Juan 1:9. Ustedes después pueden ver los otros. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. ¿Ya? Entonces, si nosotros no confesamos los pecados, no vamos a ser limpios de la maldad. Y ojo, que esto que está escrito en Primera de Juan no es una carta a impíos para que se conviertan y se arrepientan. Es una carta a creyentes, cristianos. Eso nos muestra de que nosotros constantemente nos tenemos que estar arrepintiendo y confesando pecados. Amén. ¿Qué más? El pecado de incredulidad a Dios. Vamos a ver Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Cuando no tenemos fe o caemos en incredulidad, en un estado de incredulidad a Dios, no confiamos en Dios
o no queremos aprender a confiar en Dios, muchas veces esa es la causa para que la opresión de dudar de Dios pueda surtir efecto. Un ejemplo de esto, que es un ejemplo quizás, ¿cómo se llama? Lo más simple posible. Eva. Satanás sembró la duda. Hasta ahí estaba usando el arma solamente. Pero ¿cuál fue la causa que el arma surtiera su efecto? Que Eva había perdido o no había afirmado su confianza en Dios. O que la duda provocó que perdiera su confianza en Dios. Porque dijo, no. O sea, Dios es mentiroso. Dios sabe que si comen de este fruto, ustedes serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Se dan cuenta? Pero tenemos el otro ejemplo, Jesús, por ejemplo. Cuando Satanás le puso, ¿cómo se llama? La duda. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué hizo él? Tenía su fe firme. Por eso de que, aunque estuvo bajo el mecanismo de poner la duda, esa duda no asentó en él porque no había causa. Tenía fe. Y la fe es la victoria que vence al mundo. Primera de Juan 4:4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Vamos a ver Primera de Juan 5:19. Dice, sabemos que somos de Dios y todo el mundo está bajo el maligno. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros no tenemos la fe o tenemos el pecado de incredulidad, hermanos, porque puede venir una influencia externa de duda. Puedo estar pasando por una enfermedad, puedo estar pasando por un cáncer, puedo estar pasando crisis económicas, crisis, ¿cierto?, en el matrimonio, todo lo demás, y puede venir una circunstancia de duda. ¿Dónde está tu Dios, por ejemplo? Hay salmos que dice de que, y las circunstancias me dicen, ¿dónde está tu Dios? Y es la lucha con la duda, ¿cierto? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios contigo? Mira, estás sin trabajo, tienes estos problemas, estás con cáncer, estás enfermo, estás aquí, estás allá, estás solo, nadie te ayuda. ¿Dónde está tu Dios? Entonces, si usted, eso no es necesariamente pecado, hermano, necesariamente. Cuando usted tiene su fe afirmada, lucha. Usa la palabra, usa la fe. Como vemos, por ejemplo, entre otras cosas, el Salmo 103. Está pasando una situación compleja y su espíritu y él mismo le habla a su alma, dice, bendice alma mía a Jehová, porque su alma no quería bendecir a Jehová. Y hay más salmos, ¿cierto?, que lo hablan. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Hay muchos salmos que hablan de cosas en presente, pero cosas que esperan que pasen en el futuro. Ejemplo, Señor, ¿hasta cuándo? Oye mi oración. Señor, estoy solo, estoy mal, todos se juntan contra mí, pero bendeciré a Jehová porque el Señor oyó mi oración, porque el Señor está conmigo y levantará mi cabeza. Cosas que no pasaban porque estaban pasando por una tribulación. Porque usan la fe. Está la duda, ¿cierto? Señor, estoy solo, nos has desamparado. ¿Hasta cuándo, Señor, que no te levantas, ¿cierto? Y nos defiendes? Que no es un reclamo, sino que vemos en los salmos que después dice, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Tú eres nuestro Dios, pero yo cantaré alabanzas en medio de la congregación, entonaré salmos de liberación a Dios, sacrificios de júbilo, porque el Señor ha oído mi oración. Pero las circunstancias le decían que Dios, entre comillas, no lo estaba oyendo, en el sentido de una respuesta inmediata. Jesús enseña esto, por ejemplo, en la parábola de la viuda y el juez injusto. Si el juez injusto, que era injusto, por la insistencia de la viuda respondió favorablemente para la viuda, cuánto más aquellos que día y noche claman a Dios. Amén.
Entonces, ¿qué más? El pecado de los padres o maldiciones generacionales. Por ejemplo, nosotros vimos anteriormente que una de las herramientas que usa el enemigo son las maldiciones. Vimos de que las maldiciones pueden venir por el ocultismo, gente que practica el ocultismo y nos maldice, que es una herramienta que usa Satanás, que podemos estar bajo esa opresión, pero no necesariamente va a conseguir lo que quiere, que es apartarnos de Dios, destruirnos, destruir nuestro matrimonio, destruir nuestra fe, apartarnos del Dios vivo. Podemos estar bajo una cierta opresión, puede ser, nadie está libre, ¿cierto? Pero podemos ser libres en Cristo Jesús porque no va a tener su efecto. Ahora, Dios transforma la maldición en bendición. Acuérdense que la Escritura es clara con eso. También vimos de que las maldiciones pueden venir por muchas veces palabras o actitudes, ¿cierto?, de gente que tiene autoridad sobre nosotros, entre ellos nuestros padres. Entonces, cuando hay pecado de los padres o maldiciones generacionales, ¿cierto?, puede venir, por ejemplo, puede ser la causa de que las herramientas que usa Satanás para atacarnos tengan su efecto. No es que las culpas sean necesariamente de nuestros padres. Nosotros tenemos que entender, hermanos, de que el pecado es altamente contaminante. Nosotros tenemos que analizar el pecado desde el punto de vista de la Biblia, ¿cierto? No lo que nosotros nos imaginamos. La Biblia dice claramente que yo visitaré la maldad sobre los padres, los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Por ejemplo, Daniel, cuando pide perdón, ¿cierto?, por los pecados de su pueblo, dice, perdónanos. Y él no había pecado físicamente, estando quizás con el pueblo de Israel cuando hace muchos años atrás venía rebelándose en contra de Dios, hasta que Dios lo llevó en cautiverio. ¿Por qué? Porque cuando yo peco, hago pecar a mi descendencia. Todo lo que soy, mi esencia, mi ADN, todo está pecando, porque eso soy yo. Y de ahí nacen mis hijos. Yo los hice pecar conmigo. Así es el pecado, bíblicamente hablando. Entonces, cuando hay maldiciones generacionales, por ejemplo, el espíritu de fornicación, que es un tema que ya hemos visto, que está, ¿cierto?, en Oseas 4. Nosotros vemos de que afecta a los hijos, a las nueras, etcétera, etcétera. Vamos a ver Deuteronomio 28:15, que es el libro que yo les di a leer, hermanos. Léanlo, por favor. Por último, pongan el audio en YouTube donde sale Biblia hablada Deuteronomio. Deuteronomio 28:15. Dice, y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Ya? Versículo 41. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Entonces vemos de que cuando hay pecado generacional, muchas veces puede ser la causa de que el arma que usa Satanás pueda tener algún grado de efecto. Ahora, les voy a dar un ejemplo, que esto tiene que ver con la iniquidad, ¿cierto? Esto no nos absuelve del pecado. Ojo, por ejemplo, pecado de el ocultismo o la idolatría, generacionalmente. Mis padres me engendraron con una raíz de maldad o una iniquidad que voy a tener una tendencia a eso. Entonces, cuando venga el arma, la tentación a hacerme caer en idolatría, en ocultismo, voy a tener una tendencia a caer, que es más fuerte que simplemente la carne. Eso no me elude de mi responsabilidad, que si yo caigo en idolatría, es mi pecado. Porque yo lo decidí hacer. ¿Me entienden? No me elude de mi responsabilidad, sino que encontramos una causa de por qué quizás tengo una tendencia a caer en ese pecado. No me elude de la responsabilidad, porque el que pequé fui yo. Ojo con eso. Entonces hay pecado de los padres en la fornicación, en la lujuria, en el mal carácter,
en el robo, en la droga. Y hermanos, eso incluso se ve hasta en lo natural. Nosotros vemos de que incluso o sea, si usted quiere dejar de lado el tema de las maldiciones generacionales, miren hermanos, ¿cuántos casos usted conoce, sin ser estudioso nada, de padres que son maltratadores y sus hijos terminan siendo maltratadores? Usted dirá, es que eso es lo que vieron, sí, pero ellos pueden tomar la decisión, como lo hacen muchos, de no hacerlo. Alcohólico, también. Drogadicto, también. Acuérdense que lo espiritual va de la mano de lo natural. No hagamos místico el tema de las maldiciones. Muchas maldiciones que son espirituales se transmiten a través del ADN. Y son lo más naturales que uno puede encontrar. No porque sea natural es decir que no es espiritual. ¿Amén? Bueno. Pecado de terceros con algún grado de autoridad sobre la persona. Cualquier tipo de abuso, rechazo, etc. Vemos, por ejemplo, Tamar, que ya les había ¿cómo se llama? Hablado, ¿cierto? Que cuando una persona tiene cierto o es víctima de un abuso, obviamente es un arma o una situación lamentable de la cual se va a aprovechar el enemigo para contaminarnos. Entonces, cuando ese abuso es de una persona que tiene alto grado de autoridad, en la mayoría de los casos hay contaminación espiritual o algún grado de contaminación demoníaca. Que cuando pasa eso, nuestra alma se fragmenta. Y en ese lugar donde el alma se hirió tanto, de una manera tan violenta, entra un demonio en ese lugar y nos hace creer durante toda nuestra vida que nosotros somos así. Y muchas veces lo disfrazamos como un mecanismo de defensa, pero que está amparado, fortalecido y guardado quizás por uno o más demonios. Principalmente los abusos sexuales o los abusos de manipulación violenta. Amén. Por ejemplo, Tamar. Nosotros vemos de que ella sale gritando. ¡Ah! Dice que rasga sus vestidos y se esconde en su casa desconsolada. Acuérdense de que cuando habla de amargura en Lamentaciones 1, 2, 3, dice, y sus perseguidores la alcanzaron. Sus enemigos han sido hecho cabeza. Vemos de que la amargura trae contaminación demoníaca. Amén. Vemos el ejemplo del pueblo de Israel, ¿cierto? Que fue sometido con rigorismo por el faraón. Y dice de que tuvieron congoja de espíritu que los llevó a no perseverar en la fe. Miren, esa congoja de espíritu los hizo aceptar el mensaje que le dijo Moisés que iban a ser libres, pero después no querían oír al Moisés cuando vino la prueba. La amargura es la antítesis de la fe, es el veneno de la fe, el veneno que usa Satanás para apagar la fe. Ojo, podemos creer superficialmente, pero cuando estamos en un grado de amargura y viene la prueba, vemos que no hay fe, porque está envenenada por la amargura. ¿Amén? ¿Qué más? Acuérdense que estamos viendo el porqué, la causa. Concupiscencias o pasiones desordenadas. En Santiago 1.14 nos muestra el proceso, ¿cierto? En parte de cómo funciona la tentación hasta que concibe el pecado, y vamos a analizar ese pasaje quizás al final de esta serie, ¿cierto? Para ver que justamente que este proceso del cómo, el por qué, el cuándo y el dónde se cumple en Santiago 1. Dice, sino que cada uno es tentado en el hecho de caer, ¿cierto? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado o cazado. Entonces, la concupiscencia es una palabra en el griego, como ustedes pueden ver ahí, que es epitsumia, que viene de una raíz que significa poner el corazón sobre o anhelar. Según el diccionario Vine, ¿cierto? Es desear ansiosamente, un deseo desmedido por algo. Son deseos carnales que no han sido puestos bajo sujeción del Espíritu. En Romanos 8 nos muestra de que nosotros tenemos que hacer morir la carne.
No dice de que no, de que va a llegar un momento donde no vamos a tener luchas con la carne, sino que si no hacemos morir la carne por las cosas del Espíritu, moriremos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Jesús estuvo bajo tentación? Sí. Dice de que fue tentado en todo, pero no tentado según este concepto que está hablando Santiago 1 en el sentido de ser cebado, que fue atraído por sus concupiscencias. ¿Por qué en Jesús no había concupiscencia? Usted dirá, porque nació sin naturaleza pecaminosa. Sin embargo, Jesús tuvo que poner en sujeción a Dios y andar en el Espíritu para sujetar las pasiones naturales. Ejemplo, y espero que no me malentienda con esto. Por ejemplo, cuando yo doy consejos, especialmente, a jóvenes, ¿cierto? En el área del sexo, ¿cierto? Les trato de explicar de que hay cosas que son naturales. Hay cierta edad, cierto proceso y ciertas circunstancias que lógicamente voy a tener deseos sexuales. Y eso en sí no es pecado, incluso biológicamente es natural, porque mi cuerpo se está preparando para tener una vida sexual activa, obviamente, con mi cónyuge. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Eso es algo natural. Yo en mi proceso con Dios, por muchos años, ¿cierto? Tuve que aprender a distinguir tres cosas. ¿Cierto? Porque yo venía con una maldición y con muchos pecados propios en el área de la lujuria y la perversión sexual. Entonces tuve que poder aprender en la práctica y en el trato de Dios con mi vida cuándo era un demonio, cuándo era mi naturaleza carnal y cuándo era algo natural. Porque las tres cosas se tratan totalmente diferente. El demonio se tiene que someter al nombre del Señor Jesucristo. La carne se tiene que amortiguar, negar, luchar con las cosas del Espíritu. Pero lo natural es muy parecido a la lucha que uno tiene con la naturaleza carnal. Pero lo natural se tiene que poner en sujeción. Tengo que entender que es algo natural. Y así vivo en libertad, si no voy a ser un religioso. Tengo deseo sexual, ay, ¿qué voy a hacer? No puedo mirar, me siento culpable, Pero muchas veces ni siquiera en mi carne, sino que es algo natural. Y muchas veces pasa en gente que cuando se convierte ha venido teniendo una vida sexual activa, ¿cierto? Y cuando se convierte en su conversión, deja el pecado y empieza a vivir una vida de santidad. Entonces, no solamente está el tema de la liberación, donde salgan muchos demonios, que ciertamente una persona que ha fornicado probablemente tenga demonios, ¿cierto? Donde tienen que salir, también en la carne, donde tiene que aprender a sujetarla, sino que hay un tema biológico. Si mi cuerpo lleva una frecuencia sexual, ¿cierto? Mi cuerpo biológicamente, mis hormonas, me la van a pedir, que yo la siga manteniendo. Entonces al principio voy a mantener una lucha, que con el tiempo biológicamente, si yo me mantengo en santidad, se va a ir normalizando. Por ejemplo. ¿Verdad? Y así en todas las cosas. ¿Verdad? Entonces, la concupiscencia es cuando yo tengo un deseo desmedido por algo que no lo he controlado. Esto se puede dar en la mentira, en la gula, en la aceptación, en el orgullo, en la soberbia, en querer que me admiren. Hermanos, yo les he dicho, es una necesidad natural del ser humano sentirse amado, por ejemplo. Sentir que alguien me admira, ¿cierto? Y hay un nivel sano de eso. Por ejemplo, que diga, oye, estoy orgulloso de ti. Un padre que te diga, estoy orgulloso de ti. Esto está bien hecho. Todos necesitamos eso en su justa medida. Y no necesariamente es pecado. ¿Cuál es el problema? Cuando yo tengo el corazón sobre esto. Entonces, cuando yo tengo una concupiscencia en cualquier área de mi vida que no la he controlado, no la he sometido a la voluntad de Dios, cuando Satanás ocupa el arma para tentarme, de mi propia concupiscencia soy atraído y cebado. No es que cuando estoy siendo tentado, sino que en el contexto de Santiago 1,
Sí, mi niño. Papi, habla yo. Ya, espérenme un poquito. Entonces, en el concepto de Santiago 1, cuando dice que es atraído, no es el hecho de que está siendo tentado, sino el hecho de que ya causó efecto la tentación y lo atrajo a la trampa, al cebo. Estoy aquí. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. Amén, amados hermanos. Entonces, cuando Satanás ocupa el arma de la tentación, surte efecto cuando tenemos concupiscencia. Por eso que, como les he dicho muchas veces, nosotros tenemos que analizarnos, examinarnos, ser activos en el proceso que quiere hacer el Espíritu Santo. Acuérdense de que la obra más importante del Espíritu Santo es darnos conciencia. Tenemos que ser conscientes de lo que quiere hacer el Espíritu Santo con nosotros, los detalles que quiere cambiar, todas las cosas que quiere profundizar, ¿ya? Papi, Y ahí, te quiero mucho. yo también, mi niño hermoso. Y ahí ustedes pueden ver todos los otros pasajes, como por ejemplo 2 de Pedro 2:10 y 18, que también habla de la concupiscencia de la carne, ¿ya? Ahora, esta concupiscencia se debe negar y amortiguar estos malos deseos, ¿ya? ¿Qué más? Por causa de esta concupiscencia somos arrastrados y entrampados o engañados por medio de la tentación. Acuérdense que el tentador es el diablo, ataca constantemente a la iglesia. Acuérdense que en pasajes como Primera de Tesalonicenses 3, Pablo está preocupado, ¿cierto? Y él dice, no vaya a ser que el tentador os tiente y nuestro trabajo sea en vano. O sea, constantemente Satanás está tentando a la iglesia y no necesariamente como organismo, sino individual. Acuérdense que la iglesia somos nosotros que hemos sido injertados por la gracia del Señor Jesucristo al cuerpo de Cristo. ¿Cierto? Juguemos. Después vamos a jugar, hijo. ¿Ya? Entonces, ahora, necesitamos ser libres. ¿Ya? Entonces, volviendo a Santiago 1:14. Somos tentados o inducidos al mal en el sentido de que la tentación logró su efecto cuando de nuestra propia concupiscencia somos atrapados. Entonces, aquí vemos la diferencia entre la tentación de Jesús, como ya se los había dicho. Jesús no había en él concupiscencia, fue tentado en el sentido de ocupar el arma, pero él tenía sus pasiones totalmente ordenadas a la voluntad del Padre. Amén. Ahora, un detalle importante. Usted dirá, ¿Jesús tiene alguna ventaja con respecto, cómo se llama, a nosotros? Porque nosotros tenemos naturaleza pecaminosa y el Señor Jesucristo no. No, hermanos. Porque aunque usted tiene naturaleza pecaminosa, tiene el Espíritu Santo, la unción de Dios, todo para vencer. Todo para vencer. Por causa de Jesucristo, usted le ha sido imputada la justicia de Jesucristo a su vida. Tiene la gracia, tiene la salvación gratuita a su favor. Ya venció el pecado. Jesús venció el pecado en usted. En Romanos dice de que el pecado no reinará sobre vosotros o no se enseñoreará sobre vosotros. Entonces ya está vencido. Usted tiene todas las herramientas para vencer. Nosotros tenemos todas las herramientas para vencer. Ahora, Jesús tenía que venir en la misma condición que Adán. Acuérdense que Dios no creó al hombre con naturaleza pecaminosa. Adán, sí, mi niño. Adán llegó, ¿cierto? Jesús llegó en la misma condición que Adán, sin naturaleza pecaminosa. Por eso, ¿cierto? De que no hay ninguna ventaja. Adán tenía todas las ventajas para no pecar. El ambiente en que estaba, el huerto del Edén, ¿cierto? Era santo. No había nadie que lo indujera al mal. Satanás no tenía el gobierno del mundo, sino que Dios le había dado a Adán la autoridad de ejercer su autoridad sobre el mundo. ¿Cierto? Y no había nadie que constantemente estuviese tratando de hacerlo caer en tentación. Tenía todas las de ganar. En cambio, Jesús llegó en desventaja. Llegó a un mundo que ya estaba dominado por años por Satanás, donde estaba toda la gente que lo rodeaba estaba altamente contaminada.
quizás con demonios y quizás con la influencia social del mundo pecaminoso apartado de Dios. Llegó incluso en una situación corporal donde él no era perpetuo, sino que su cuerpo se desgastaba. Entonces tenía todas las de perder, ¿no? Pero no tenía, ¿qué cosa? Concupiscencia. Ordenó sus pasiones, lo que no hizo Adán. Adán probablemente tuvo en su corazón, bueno, esto es una probabilidad, es algo mío. Probablemente la raíz fue que en su corazón, en el fondo de su corazón, fue tanta la impresión, fue tanto el agradecimiento, tanto el impacto de la ayuda idónea que Dios le había dado, que la empezó a poner en lo profundo de su corazón antes que a Dios. Y eso fue lo que Dios le reclamó. ¿Por cuánto escuchaste la voz de tu mujer antes que la mía? Maldita será la tierra por tu causa. Amén. Bueno, sigamos. ¿Por qué somos atraídos? Porque andamos en la carne. Así de simple, hermanos. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, vimos nosotros que una de las armas eran las falsas doctrinas, ¿cierto? Las dudas, las falsas revelaciones, y también dijimos de que nadie está libre de que venga alguna duda, de que venga algún sueño, una falsa profecía, una falsa revelación. Si usted dice que todo lo que usted recibe o instruye o ora, ¿cierto?, es de Dios, está mal, porque puede ser que no sea de Dios. Amén. Ahora, ¿cuándo eso a nosotros nos termina? Cuando el diablo, si nos manda una falsa revelación, una falsa inspiración, va a tener su efecto en el sentido de que él pueda contaminarnos y apartarnos de la verdad, cuando no creemos que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Cuando usted tiene dudas, esa duda, si usted no la resuelve, va a tener problemas. La palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios. Miren, cuando primero la base de eso es su experiencia personal con Jesucristo en el nuevo nacimiento. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de las personas que se dicen ser cristianos no han tenido la experiencia personal del nuevo nacimiento, o no han tomado conciencia de qué significa o qué han vivido. Amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cierto? Como no tengo conciencia, entonces no tengo una experiencia real. Entonces fácilmente movible porque no tengo fundamento. Cuando he tenido una experiencia con el Dios vivo y he conocido que Dios está vivo y vive en mí, y no es solamente una convicción que yo me trato de convencer, cuando se siembra la duda empieza a echar raíz. Entonces usted tiene la convicción de la experiencia con Jesucristo, de que lo que está en la Escritura es lo que usted está viviendo. Entonces Dios le está dando a usted respaldo de que la Escritura, la Biblia de Génesis a Apocalipsis, es la palabra inerrante de Dios. No le falta ni le sobra. Usted dirá, fue escrita por hombres. ¿Cómo sé que no le falta y ni le sobra? Porque si no, Dios no la respaldaría. Y la segunda es la fe, a través de mi experiencia con Dios real, de la soberanía de Dios. Y eso mata cualquier argumento. Es que fue de que estos libros fueron juntados por hombres, de que estos libros fueron, juntados por los católicos, según ellos, ¿cierto? Y todo lo demás. Entonces, ¿dónde termina todo eso? La soberanía de Dios. Amén. Entonces, cuando usted no resuelve eso y usted no aprende a amar la palabra, por eso yo siempre les he dicho, si quieren aprender a amar la palabra, lea el Salmo 119. Y acuérdense que les di esto como tarea a todos, aunque ya lo hayan hecho, cuando estamos viendo, ¿cierto? Cuando estamos viendo la enseñanza que nos está dando nuestro hermano Franco sobre la palabra de Dios. Tienen que leerlo. Amén, amados. Entonces, cuando no amamos la palabra de Dios ni la buscamos para vivir, no para tener que predicar, para tener de qué hablar, para sentirme importante, para encontrar un respaldo, ¿cierto?, a mis revelaciones, ¿cierto?, a lo que Dios me dijo,
a lo que Dios me llamó a ser, sino para vivir, para saber cómo ser. Entonces no puedo andar en libertad. Vamos a leer el Salmo 119, 45. 119, 45. 119, 45. Dice, y andaré en anchura, esta es la versión 1909, porque busqué tus mandamientos. Esa palabra anchura es andar libre, donde no hay barreras, no hay cercos. En la versión 1960 dice, andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. La búsqueda de los mandamientos de Dios nos hace andar en libertad. Entonces, cuando las falsas doctrinas, las falsas revelaciones, los falsos sueños, las falsas inspiraciones empiezan a surtir efecto en que yo me las creo y empiezo a vivir según ello y no las quiero abandonar, cuando yo no busco con un corazón íntegro, sincero, humillado, reconociendo que yo no soy infalible, cuando yo no busco de esa manera la palabra de Dios. La Biblia lo dice. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Amén. Entonces, si no nos preocupamos de la sana doctrina, y espero que no se entienda esto como los que dicen tener sana doctrina, y muchas veces no saben de lo que están hablando, sino que la sana doctrina es la enseñanza bíblica. Nada más que eso. ¿Ya? Cuando no nos preocupamos de cómo la Biblia nos dice cómo debemos vivir, comportarnos, cómo ser esposos, esposas. Y no estoy hablando de cómo predicar, si tengo que tener pantalón, si tienen que tener falda, si tienen que predicar gritando, si tienen que predicar callados, si tienen que predicar con corbata, si tienen que predicar así. Nada que ver. Estoy hablando de doctrina, sana doctrina, es cómo usted tiene que ser como esposo, como hermano en Cristo, como papá, cómo usted tiene que perdonar, cómo usted tiene que llevar los conflictos. Primeramente en su familia. Cuando no nos preocupamos de eso o descuidamos eso, entonces el arma de las falsas revelaciones va a empezar a tener efecto. Cuando no estamos perseverando en la doctrina de Cristo. Miren lo que dice 2 de Juan 1:9. Dice, cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Y esto es sumamente importante, hermanos, porque para poder no caer en errores, para poder no caer en sectarismos, en herejías, nosotros tenemos que entender, amados hermanos, de que tenemos que estar perseverando la doctrina de Cristo. La persona de Jesucristo, la doctrina de Cristo es lo que nos va a mantener seguros y libres del engaño. Porque Él tiene la preeminencia, la naturaleza de Jesús, el propósito de Jesús, quién es Jesús. Eso hace la diferencia entre la mentira y la verdad. Deberíamos ser personas que ansiosamente estudian a la persona de Jesucristo, su propósito, su obra, pasada, presente y futura. Eso hace la diferencia entre las sectas. Por ejemplo, hay sectas que creen que Jesús fue un hombre muy ungido, con mucha unción, pero fue simplemente un hombre. Entonces, la doctrina de Cristo, la cristología, nos dice de que Jesús fue Dios hecho hombre. Entonces nos divide. Y eso es un corte en el engaño, inmediatamente. Entonces lo que sugiera que Jesús que no era Dios, es mentira, es engaño, es un error, y lo desecho. Entonces, si no persevero en la doctrina de Cristo, voy a caer en el engaño. Amén. Entre otras cosas. Amén. Vamos a, a dejarlo hasta ahí, el respondiendo el por qué, y para la próxima enseñanza vamos a responder el cuándo. ¿Cuándo entra el demonio? ¿Ya? Entonces, vimos el por qué, que desde el punto de vista, entendiendo por qué,
cuáles son las armas, los mecanismos, el cómo. El por qué es la causa. Maldiciones generacionales, pecados personales no confesados. Y ojo, que cuando hablamos de pecados personales no confesados, muchas veces hablamos de pecados personales no confesados en el tiempo que Dios determina que deben ser confesados. Acuérdense que en Isaías, por ejemplo, ¿cierto? Dice de que venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y este es uno de los pasajes, ¿cierto? Donde dice venid luego. Esa palabra luego está hablando, hay un tiempo. Es ahora donde te tienes que arrepentir. Cuando Dios te está dando conciencia. Entonces, cuando el pecado no es confesado, es ocultado o no es confesado en el tiempo del arrepentimiento, da cabida a la contaminación demoníaca. Miren, hermanos, Dios es tan misericordioso que nos da las herramientas para confesar el pecado si llegáramos a pecar. Miren, hermanos, es exactamente lo que dice Juan. Estas cosas les he escrito para que no pequéis. Esa es la voluntad de Dios. Pero si pecáremos, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación de nuestros pecados y los de todo el mundo. Y el mismo Juan, justamente un poquito antes, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Entonces, no hay excusa. No hay excusa. Tenemos que correr a los pies de Cristo. Pecados generacionales. Hermanos, analice su vida para que pueda ser libre, hermanos, para que los demonios salgan. No depende de la autoridad, la autoridad que tenga el ministro es el 10%. Incluso puede hasta ser menos. Porque no es el ministro el que lo liberta a usted, es el Espíritu Santo, en la obra que está haciendo en su interior. Él es el que tiene la autoridad de expulsar de una manera práctica al demonio. Porque uno los reprende, pero alguien los tiene que tomar y sacar. Prácticamente, ¿cierto? Sacarlos del lugar donde están, forzarlos y llevarlos, ¿cierto? Para que salgan de ese lugar. Eso no es con palabras, alguien lo tiene que ejecutar. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, el 5%, el 10% es la reprensión que puede hacer alguien. El 90% más es su arrepentimiento, su conversión, su decisión, su humillación. Analícese. ¿Tiene problemas con la lujuria? ¿Con el ocultismo? Porque miren, hermanos, en el caso del ocultismo, cuando nosotros muchas veces caemos en el cristianismo, ¿cierto? Y nos convertimos con un corazón sincero, etcétera, etcétera, el diablo da vuelta a la moneda. Y el mismo ocultismo se transforma en pseudo profecía, revelaciones. Por eso, hermanos, de que miren, hermanos, como yo viví eso, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Muchas veces discierno fácilmente cuando alguien está en esa condición. Porque yo lo viví por años, fui un falso ministro, tuve muchas revelaciones, vi ángeles, supuestamente ángeles, los vi cara a cara, conversé con ellos, tenía visiones, sueños, profecías, hablaba muchas lenguas, oraba sobre las personas enfermas y se sanaban. Yo lo viví, experimenté y por misericordia de Dios me di cuenta y Dios permitió cuando llegó la luz del verdadero Señor Jesucristo a mi vida, todo eso que supuestamente era la luz que yo pensaba que era de Dios, se manifestó como lo que era, como tinieblas. Lo mismo que vivió esta persona que estaba en la sinagoga, quizás orando, adorando, ¿cierto? Todo lo demás, y cuando entró Jesús, llegó la luz, se le manifestó el demonio que tenía adentro, que él quizás nunca pensó que tenía un demonio. Y digo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Yo sé quién eres, el Hijo de Dios. Y Jesús lo echó fuera. Mi vida cristiana era una
mentira basada en lo satánico, por herencias, pecados personales, pero principalmente por una genealogía de ocultismo. Entonces, yo nunca practiqué el ocultismo de yo hacer hechicería y todo lo demás, pero la moneda se dio vuelta. Entonces, muchas veces cuando veo eso, entonces cuando ese tipo de personas o movimientos me vienen a decir, es que la profecía... No, 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 a mí no. Yo ya viví eso y no voy a caer en lo mismo, no me voy a volver a enlodar. La profecía es verdad, son de Dios, las que son de Dios. Dios habla por medio de profecías, por medio de sueños, por medio de visiones, eso está vigente, nadie dice que no, pero está lleno de lo falso, porque no queremos ser libres. Analícese, hermanos, analícese en el área de la soberbia, de la arrogancia. ¿Tiene problemas con eso? Amén. De la autosuficiencia. ¿Cuántas cosas más? Amén, hermanos. Entonces, para que podamos ser libres. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario que quieran hacer antes de terminar? Yo quería hacer un comentario, hijo, Diga. que estoy escuchando Deuteronomio ¿Ya? y aquí en la Biblia que yo tengo, que es de estudio, una de las cosas en los temas principales es, hace hincapié Deuteronomio en la obediencia a Dios y la motivación del pueblo a la obediencia, que no era simplemente el temor de juicio, sino un entendimiento de la misericordia y la bondad de Dios. Entonces, realmente cuando uno empieza a escudriñar de otra manera, con otra perspectiva, como la que estamos viendo, Deuteronomio realmente es maravilloso, porque te empieza a enseñar. Y mientras tú estabas hablando de eso, yo quería, y como estamos hablando de la obediencia y la desobediencia que habla en Deuteronomio cuando te dice la maldición como la bendición, estaba en mi corazón mientras tú estabas hablando, sobre todo en el tema de la palabra, lo que dice en Hebreos 4:12, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Hazte bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y este versículo, cuando se está hablando de este versículo, antes se está hablando de lo que significa la incredulidad, como muchos fallaron con dureza de corazón, con incredulidad, con desobediencia, y ahí dice, porque la palabra de Dios. O sea, así de importante es que nos lleva a la manifestación de la liberación, la sanidad, y en sí todo, no sé, ese versículo para mí encerró todo lo que tú dijiste, ese versículo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y necesaria. Eso quería acotar. Amén, mamita. Sí, claro que sí. Por ejemplo, como usted bien dice, en Deuteronomio nos encontramos que no solamente, pese a que hay una diferencia entre la ley de Moisés y la gracia en cierto sentido, ¿cierto? Pero Pablo es claro cuando explica de que la ley no es un motor de pecado, o sea, la ley es santa. En nuestra naturaleza, lo que el pecado, por causa de nuestra concupiscencia, ¿cierto? De nuestra tendencia al pecado, usa la ley para hacerse fuerte. Ahora, Dios siempre ha querido que el hombre le pueda obedecer con entendimiento.
¿cierto? Nosotros vemos en algunos pasajes, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Oseas, ¿cierto? Dice, ¿qué pide Dios de ti? Sino que ames misericordia, ¿cierto? Que hagas juicio y que andes humillado delante de tu Dios. Entonces, también Dios dice, ¿cómo se llama? El conocimiento quiero y no sacrificio. Siempre para Dios fue más importante que el rito, ¿cierto? El conocimiento de Dios, ¿cierto? Aunque Dios sí le demandaba al pueblo de Israel el rito, pero una frase que dijo el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? Que dijo, era necesario hacer todo esto, pero sin dejar de hacer aquello, la misericordia, la verdad y la justicia. Entonces, Dios siempre nos insta a una obediencia con conocimiento, con cambio interior. Entonces, y eso es fundamental en la palabra de Dios, porque para eso necesitamos fe. Y la fe se debe crear en nosotros. O más que crear, yo creo que, ¿cómo se llama? La palabra, ¿cómo se llama? Correcta es que la fe debe ser formada en nosotros, ¿cierto? Entonces, esa fe es, por ejemplo, en el mismo libro de, ¿cómo se llama? Hebreos 3 y 4, hace cierta referencia de que el pueblo de Israel no le fue provechoso oír la palabra de Dios porque no la oyó con fe. Y se pudo evidenciar en que no la obedeció. Y justamente en ese contexto es que dice de que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, la obra de la palabra de Dios en nuestra vida es como una espada de dos filos. Y esto es importante porque no es simplemente que yo diga, la palabra de Dios, cierto, es la espada del Espíritu y más cortante que una espada de dos filos. Por lo tanto, como es más cortante que una espada de dos filos, yo con esa le corto la cabeza al diablo y a los demonios. Vamos, pa. Sino que para mí, en la obra que hace la palabra de Dios en mí, es más cortante que una espada de dos filos. ¿Qué hace? Dice que penetra hasta partir o dividir el alma del espíritu. Y es uno de los efectos más grandes o más relevantes para nosotros de la palabra de Dios en el discipulado. La palabra de Dios va a empezar a hacer a que yo me pueda dar cuenta y haya una distinción entre lo que es almático y lo que es espíritu, lo que es nueva criatura, creada a la imagen del que la creó en santidad y en justicia de verdad, y lo que es mi alma, susceptible a la contaminación, como dice Pedro, ¿cierto? Luchad ardientemente contra las pasiones, ¿cierto?, que contaminan nuestra alma. Entonces, una de las obras más grandes que hace la palabra de Dios es dividir. Porque ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros no nos queremos someter a que la palabra de Dios haga hincapié en nosotros, penetre de una forma profunda, minuciosa, porque no queremos que nos toquen la política, nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestras revelaciones de Dios. Muchas veces no queremos que nos toquen nuestras revelaciones de Dios, no que estamos dispuestos a aceptar que alguien nos diga, oye, hermano, hermana, esta revelación que tú juras de guata que es de Dios, puede ser demoníaco o puede ser carnal, puede ser un demonio. Religiosos, fariseos son los que me atacan y más encima nos sentimos víctimas. Yo voy a seguir aunque los fariseos me ataquen. Y hay veces que sí puede ser alguien, ¿cierto?, con envidia, pero a veces no. Miren, hermanos, yo tristemente muchas veces he discernido esta condición después de un discipulado, de hablar, de que nos conocemos. Le he dicho a ciertas personas, mira, ¿sabes qué? Este don en particular, o estos dones y estas revelaciones, no son de Dios, son demoníacas. Previo, explicarle las causas, los motivos, por qué, porque ya nos conocemos, ¿cierto? Por esto otro, los frutos, ¿cierto? Todo. Y yo
en más de una cierta oportunidad les he dicho, renuncia a ese don o a ese tipo de revelaciones. Mira, si es de Dios, Dios no te va a condenar. Estás renunciando a mi don, ya te lo voy a quitar y no te lo voy a dar. Porque estás renunciando por temor de Dios. Dios te va a confirmar si es de Él, si es que tienes dudas de lo que yo te estoy diciendo. Pero por todo lo que te he enseñado, lo que hemos visto a la luz de las Escrituras y lo que yo te estoy compartiendo, renuncia a ese don. Tristemente, en la mayoría de los casos, la gente ama más el don porque su identidad está en el don y no en Cristo, y no lo ha dejado. Y hasta el día de hoy sigue ministrando bajo ese demonio. Entonces, yo se lo digo porque yo lo viví y es más grave de lo que pensamos, hermanos. Es gravísimo que una persona esté ministrando con demonios. Todos tenemos lucha, ¿cierto? De repente alguien puede ser contaminado por aquí y por allá, pero que yo esté usando algo demoníaco para ministrar es diferente. Entonces, tristemente no han querido renunciar y no lo han querido dejar porque lo aman más que a Dios. Entonces, la palabra de Dios que hace división, porque en esa condición nosotros seguimos mezclados y no tenemos el discernimiento para darnos cuenta cuándo es alma y cuándo es espíritu. Mucho menos vamos a tener discernimiento para saber cuándo es un demonio. Hermanos, miren, si no tenemos el discernimiento básico como creyentes descrito en Hebreos 5, 14, no tenemos discernimiento de nada. Si usted no se discierne a sí mismo cuándo es su carne, cuándo es su espíritu, no me diga que discierne demonios, porque no tiene esa capacidad. Amén. Entonces, necesita estarla desarrollando. No significa de que sea perfecto y cabal, pero estar en el proceso de ese desarrollo, que es un corazón humilde, sabiendo que yo estoy susceptible al engaño. Admitir de que somos engañables, de que nuestro corazón es perverso, de que puede ser que una revelación, una profecía, lo que sea, que yo estoy convencido que es de Dios, puede ser que no haya sido de Dios, que sea carnal o que incluso sea un demonio, y que si yo me doy cuenta simplemente renuncie, me arrepienta y siga adelante. A veces es tan simple, pero amamos tanto el don, ¿cierto? O el poder que nos dio esa revelación o nuestro orgullo, ¿cierto? Que no estamos dispuestos a hacer nada. Ojo, hacer de ser nada. Y eso nos invalida como siervos de Dios y mucho más como ministros. Yo tengo que saber que soy nada y tengo que estar dispuesto en cualquier momento volver a ser nada. Porque todo lo que tengo es gracia. Entonces, cuando no estoy dispuesto a soltarlo, es porque me aferro, ¿cierto?, a algo que no creo que fue de gracia. Entonces, hermanos, nosotros somos susceptibles. Yo les he dicho muchas veces de que muchas veces, bueno, no muchas, ¿cierto? Pero miren, yo voy a contar un error que creo que es más fácil de, entenderlo, ¿cierto? Aunque sí hay cosas que son quizás un poco más profundas que esto. Pero muchas veces yo tuve una revelación, una inspiración de Dios, oré, sentí que tenía la confirmación de que una hermana en particular, Dios iba a hacer un milagro en su embarazo, ¿cierto?, de que iba a haber vida, porque tenía algunos problemas, tenía poco tiempo de embarazo y habíamos orado, ¿cierto? Y yo di testimonio público. Dije, le damos gracias a Dios porque Dios hizo un milagro en ti y este embarazo que era para muerte es para vida. Una semana después, ¿cierto?, va al hospital por algunas molestias, ¿cierto?, porque ya había ido, ¿cierto?, porque había estado con muchos problemas, nosotros oramos y yo aseguré que Dios había hecho el milagro porque se había mejorado y
que el niño que venía iba a ser acá, que Dios tenía propósitos con él, todo lo demás. Y resulta que llega al hospital y le dice que era un embarazo ectópico. Nunca hubo vida. Entonces, hubo gente que dijo, es que la hermana pecó, la hermana, ¿cómo se llama?, no creyó, las maldiciones generacionales que no la rompió cuando debía. Eso es ser religioso, eso es ser hipócrita. Yo dije, no, Señor, yo no voy a caer en lo mismo. Y públicamente dije, me equivoqué, hermana, perdóname. Porque yo, ejerciendo algún tipo de don, me pongo en representación de Cristo hacia esa persona. Eso hacemos cuando ministramos un don. Yo me equivoqué. Todo lo que te dije no fue de Jesús. Y lo tuve que admitir públicamente. Discerní mal. Y eso nos da gracia. Eso nos da unción. Eso nos da discernimiento verdadero. Pero yo podría haberme parado, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En el macho, como se dice. Dice, no, es que Dios me había revelado, pero sus maldiciones, porque no pescó, porque le faltó fe, porque el marido, porque aquí, porque allá y todo lo demás. Hermano, y tú dijiste de que eso era para vida. Entonces, ¿qué pasa? Desde el punto de vista de la otra persona, Dios me dijo que era para vida, fui una semana después al hospital y resulta que nunca hubo vida. Entonces Dios es cruel. ¿Por qué no me dijo ahí, oye, estás pecando? Claramente. Entonces, hermanos, tenemos que estar dispuestos. Tenemos que saber que somos nada y susceptibles al error. Amén, amados. Ser humildes de verdad, no de apariencias. Pero muchas veces nos enfrascamos tanto en las revelaciones personales que muchas veces son erradas. Y era tan simple como decir, me arrepiento, me equivoqué, y seguir adelante, hermanos. Han habido divisiones de iglesias por gente que se para en el macho, sí. Y yo lo viví. Vengo de hace años atrás de una división de una iglesia porque el líder, ¿cierto?, no quiso admitir que se había equivocado. Y yo, dentro de, mire, no haga más complicado esto de lo que es. Si usted tuvo se llama un error, como lo podemos tener cualquiera. Pida perdón solamente. Sin dar mayor explicación, hermano, discúlpeme, me equivoqué. Esto que dije, no fue correcto lo que hice, perdónenme. Y siga adelante. Ahí terminó el tema. Hubiese sido algo súper simple. Y terminó en una división y en una disolución de una iglesia que Dios había levantado. Un ministerio que Dios había levantado. Gente herida hasta el día de hoy, que no se ha podido levantar por causa de algo que era tan pequeño y una persona por su testarudez, por no querer admitir un error. ¿Por qué? Porque había un porqué, había una causa. Venía arrastrándose una situación de amargura, de celos y de competencia, ¿cierto? Con los otros líderes, con los otros pastores, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hubo esto, se sintió que era un ataque, ¿cierto? Y que aquí, que allá, cuando era simplemente, hermanos, sí, todos estamos susceptibles al error. El tema está cómo lo afrontamos. Amén. Bueno, para no hacer más largo esto, hermanos, ¿tienen algún otro comentario o alguna otra duda o cualquier cosa que quieran decir? Porque ahora sí que vamos a terminar. Yo era bien cortito mencionar que, como justo lo decía con la hermana Gloria, y como usted también lo mencionaba, el tema de la obediencia con conocimiento que nos los dice en Romanos 12 el Señor.
Y lo quería leer, de hecho, dice que, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y bueno, el Señor yo creo que me trajo ese pasaje cuando estaban hablando de eso y para mí es justamente lo que hice, de renovar nuestro entendimiento con su voluntad, con su querer, con su buena voluntad que es agradable y perfecta en todo momento, haciéndolo racionalmente. Eso, de momento. Agregar. Amén, hermano. Amén. Eso, amados. No sé si David quiere comentar algo o, ¿cómo se llama? Mi mamá. ¿Algo más? Lo último que justamente como hablaban ustedes, algo que yo escuché de un siervo que me quedó y que podemos tener mucho conocimiento porque hay gente que estudia la Biblia y toma clase y lo lee, lo examina, pero sin el entendimiento que es la revelación del Espíritu Santo, es simplemente un conocimiento. En cambio, cuando viene con el entendimiento y la revelación, se hace vida. O sea, ahí viene el crecimiento. Y tal cual tú decías, Eduardo, hay algo que uno reflexiona y yo me acordaba de cuando he pasado por otras iglesias, que muchas veces el enfoque, claro que te dicen acepte a Cristo, o sea, que Cristo llegue a su vida y hay un proceso, pero todo es más que nada guiado para empezar inmediatamente e ir en pos de naciones, ir en pos de los demás, ir a hacer obra, cuando la primera obra, tal como tú decías, es en nosotros. O sea, la palabra primeramente es para nosotros y el ejemplo más grande es que la palabra, cuando habla el Señor, toda la palabra es para su propia iglesia, para su propio pueblo. Y de ahí, después de prepararlo, nos manda para que lleven la palabra al mundo, hasta el último rincón del mundo. Pero primero el testimonio y tiene que hacerse vivo en nosotros. Y si el Señor, bueno, el Señor dice que vino para, como dice Lucas, dar libertad, sanar a los quebrantados de corazón, liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, todo eso primeramente lo viene a hacer a nosotros. Y si nosotros no está hecho en nosotros, tal como tú decías, no podemos hacer nada, pero el enfoque muchas veces ese es tomar las cosas, ir en pos de, y no se ha enfocado que primero tengo que, todo eso, los dones, todo lo que el Señor me da, es para hacerlo la obra en mí primero, como lo hicieron los apóstoles. Cuando vino la unción del Espíritu Santo, en ello hubo una obra, en ello un proceso en ello, y por algo el Espíritu Santo se podía manifestar la unción de tal manera que hasta la sombra o las prendas sanaban y liberaban. Entonces, ese es el enfoque que a lo mejor, no que a lo mejor que yo pienso, ¿eh? Que yo reflexiono de que está mal encauzado, mal la perspectiva, de que la iglesia tiene que estar, la iglesia bien preparada, es igual que un ejército, si un ejército no está bien preparado no puede ir a la guerra, y si va a la guerra va a fracasar. Entonces, y el Señor nos está dando, nos da libertad, nos da todo. Entonces, hay que ir y estar igual que el entrenamiento, igual que un ejército cuando entrena, está constantemente entrenando y la liberación, la sanidad, la restauración, la edificación, tiene que ser constante en nosotros hasta que el Señor llegue, para ir perseverando y, como dice la palabra, para que el que esté firme hasta el fin, en ese proceso de ir en edificación, en perseveración y de aumento cada día de más. Eso mi niño, igual. Entonces hay que luchar
para tener esa liberación, buscar sanidad, buscar restauración, porque está aquí el Señor. Ya lo hizo y quiere que nosotros lo tomemos y lo hagamos efectivo en nuestras vidas, para después dar de gracia lo que recibimos de gracia. Amén. Amén, mamita. Gracias. Bueno, vamos a orar, amados, para prepararnos para ser libres, ¿da? No solamente, sino si alguien más está viendo esta enseñanza, este video, prepárese para ser libre, busque ser libre, busque liberación en su congregación, en su iglesia o donde pueda. Pero sea libre, hermanos. A libertad nos llamó el Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te damos las gracias por la libertad a la cual nos has llamado, la libertad de la cual ciertamente nos hiciste libres. Tú, Señor Jesucristo, venciste a Satanás. Ayúdanos, Señor, no solamente a entender desde un punto de vista emocional las armas que usa el diablo y las causas por las cuales puede entrar, sino verla desde un punto de vista analítico en nosotros mismos. Empezar a entender las armas desde un punto de vista sencillo pero profundo que Satanás constantemente quizás puede usar contra nosotros, y a sacar las causas, a confesar nuestro pecado, a admitir que muchas veces creemos que somos víctimas, pero en realidad somos victimarios, a estar dispuestos, Señor, a que tú nos trates, a que nos diga de que estamos mal, de que hay cosas que corregir, cosas que cambiar, que estemos dispuestos a cambiar toda nuestra forma de pensar si fuese necesario, y poder arrepentirnos, poder crecer en la fe, en el amor a tu palabra, Señor, y poder derribar todas las causas que quizás nos han llevado a que seamos víctimas de contaminación demoníaca. Danos arrepentimiento. Te pedimos perdón, Señor, por las causas, Señor, que hemos abierto, Señor, para ser contaminados quizás con algunos demonios. Ayúdanos, Señor, danos conciencia, Espíritu Santo, de pecado, justicia y juicio, y un arrepentimiento genuino. Danos la gracia del arrepentimiento. Destapa, Señor, la dureza de nuestro corazón. Como dice en tu palabra, os daré corazón de carne y quitaré de vosotros el corazón de piedra. Ayúdanos, Señor. Hay áreas, Señor, en nuestra vida que todavía están como piedra, que no son sensibles a tu reprensión, que no son sensibles al llamado al arrepentimiento. Quita ese corazón de piedra y danos un corazón sensible al arrepentimiento, humilde. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Tú eres nuestro Señor, tú venciste a Satanás, tú eres el Señor, el gobernador de nuestras vidas. Somos tus hijos, comprados con precio de sangre, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén.